Pues, Buenas tardes, Lick. Hola Shirley, buenas tardes. Alexis, buenas tardes. Eric, Claudia. Shirley, usted me envió por su teléfono la tarea, ¿verdad? ¿Sí, señor? Sí, fíjese que no se ve. No. No es la forma correcta de enviarlo. Yo en esta ocasión sí se la puedo calificar porque se la puedo descargar, pero cuando nosotros por regla general calificamos, no me aparece su archivo. Ah, bueno, entonces por medio de la computadora. Exactamente. ¿Está bien, licenciada? Vale. Esto les comento para que en el futuro pues no hayan inconvenientes que supónganse tal vez el examen. Querramos mandarlo por un teléfono, ¿verdad? Ahí es donde da problema. Nos va quedando un minutito y solo vemos 4 y yo 5 conectados. Alexis, usted no estuvo en la clase pasada, ¿verdad? no estuve. Ah, sí. Gracias. Ajá. Igual Luis Fernando, buenas tardes. Usted no estuvo en la clase pasada, ¿verdad? Buenas tardes, no, señor. Muy bien.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar nuevamente acá en su curso de economía. La verdad es que ahorita pues ya tenemos 21 participantes en el grupo. Considero que es muy bueno esto, ¿verdad? Porque recuérdense que domingo a domingo pues ya vamos dejando un granito de arena con todos ustedes, ¿verdad? Y recuérdense que el tiempo pues sigue avanzando. Miren, ya casi estamos cerca a 7, 8 días de finalizar básicamente el mes de agosto, ¿verdad? Entonces, luego septiembre ya vienen los segundos parciales. Primero que nada, pues doy gracias a Dios porque estamos reunidos y porque ustedes estén bien, ¿verdad? En segundo lugar, pues no sé si a todos respondieron la encuesta que les dieron por la mañana. Sí, licenciada. ¿Todos? Yo aún no, Luis, no. ¿Quién más no? todavía no. Yo aún no, licenciada. Ah, vaya, ¿quién más? Van dos, Yo tampoco, licenciada. 3, 4. ¿Quién más no? Yo también no la he subido. Ah, vaya. Miren, pues, les voy a comentar porque nosotros ya somos el último curso del día domingo de ustedes, ¿verdad? Entonces les comento que esto es muy importante para la universidad, que ustedes carguen esta encuesta debido a que va a servir para hacer los análisis respectivos, ¿verdad? De la eficiencia, de la comunicación y todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Aquí pues no implican nada porque no van datos personales de ninguno, ¿verdad? Entonces yo sí quisiera, por favor, que tomaran unos 5 minutitos, ¿verdad? Y que me hicieran favor de contestarla en este mismo instante, si fueran tan amables, porque el licenciado Milian nos recomendó mucho que esto es muy importante para la universidad. ¿Están en disposición de hacerlo en este momento, compañeros? ¿O le damos paso al curso? Sí, licenciada, yo ya le estoy haciendo. Vaya, háganme favor y me avisan cuando hayan finalizado, ¿sí? Sí, está bien, gracias. Muchas gracias, Marlene. En eso, pues yo aprovecho para tomar la asistencia y luego vamos a hablar sobre ese punto. ¿Están de acuerdo? Disculpe. Sí, Wilson. Fíjese que yo ahorita me conecté, no sé qué actividad vamos a hacer ahorita. Estábamos hablando con relación a lo de la encuesta que les dieron, que les pasaron por la mañana en un link. No sé si usted ya la completó. No, todavía no. Entonces tiene unos minutitos para hacerlo en este momento, Wilson, si es tan amable. Bueno, muchas gracias, licenciada. Bueno, y a todo el resto, pues les ofrezco disculpas, pero sí es necesario que se pueda llenar la encuesta.
Licenciada, ¿Qué manda? ya terminé de llenar la encuesta. Muchas gracias. Creo que Ay, nos usted. faltan algunos compañeros, ¿verdad? Ya también lo terminé. Muy bien. Me avisa cuando el resto, creo que eran 5 los compañeros que no lo habían hecho, ¿verdad? Ya terminé también. Gracias, Luis. ¿Quién más falta? Daylin Sadiri sí está presente, ¿verdad? Sí. Sí, licenciada. Gracias. Noemí también, ¿verdad? Sí, licenciada. Gracias. Brenda Lisette Gómez. Sí, licenciada, presente. Gracias, Brenda. Norma Elena Urías. Norma Elena Urías estará por ahí. Shirley Vanessa Gaitán Guzmán. Sí está. Carlos Manuel García Sandoval. No. José Mario estará por ahí. Cindy Melisa Álvarez. Glendy Odilibran. Presente, licenciada. Gracias, Glendy. Eric Antonio Bolaños. Presente. Gracias, Eric. Soy la Paola Santos. No. Buenas tardes, licenciada, presente. Gracias, Zoila. Jairon Daniel Volvito. Bueno. Bueno, creo que ya habemos 28 compañeros ya reunidos de los 36 que somos. Solo déjenme tomarle una foto a su asistencia porque nos las están pidiendo ahora. Disculpe, ¿Sí? creo que no me mencionó, creo que no aparece mi nombre en la lista. Sí aparece Daniel. Daniel es, ¿verdad? Ajá, Jonathan. Jonathan Daniel Morales. Sí. Sí, sí me aparece. Ah, solo será Sí. mío. Jonathan Daniel Morales. Yo entrando también. ¿Quién me habló, perdón? Carlos, acabo de entrar a la sesión. Ah, sí, ya está marcado aquí. Gracias. Bueno, primero Buenas que... Buenas tardes. Disculpe, yo acabo de entrar. Si usted es Walter Ramírez, ¿verdad? Exactamente, licenciada. Walter Gabriel Ramírez. Así es. Muchas presente. gracias. Bueno, Gracias. primero que nada, pues muchas gracias a todos por haber completado lo que se les solicitó.
con relación a lo de la encuesta, ¿verdad? Esto pues va a ser un factor muy importante para la universidad y por esa razón es que se los están pidiendo. Otra de las razones para iniciar el curso, yo sí quisiera molestarles que por favor traten la manera de unirse al curso lo más pronto posible. Recuérdense que yo estoy en la plataforma hasta 10 o 15 minutos antes de iniciar el curso con ustedes por cualquier contratiempo, ¿verdad? E incluso si quisieran consultarme algo, de igual forma yo estoy conectada en ese tiempo para podérselos dedicar a ustedes, ¿verdad? Pero por respeto a los demás compañeros, sí les agradecería que por favor estuvieran puntual, ya que miren, son las 16, pero por razones de la cuestión de la encuesta, ¿verdad? Entonces vamos a dar paso hasta esta hora, pero sí me gustaría que aprovecháramos el tiempo. Otra de las situaciones por las cuales sí quisiera comentarles también, que les comento que de parte de la universidad en la central, pues están muy preocupados, ¿verdad? De ver la forma en que frecuentemente ustedes faltan a los cursos. Entonces, si bien es cierto, las clases se graban, pero recuérdense que como se los he venido comentando en sesiones anteriores, se le da mucho valor a la presencia que ustedes tengan en los cursos, ¿verdad? Y recuérdense que un punto hasta después lo están sintiendo debido a que no tuvieron la presencia que se necesitaba, ¿verdad? Y a mí siempre me gusta recompensar esa parte, ¿verdad? Porque para mí es una situación de responsabilidad, ¿verdad? Entonces sí sería bueno que por favor siempre estuvieran pendientes del curso y asistiendo como normalmente lo hacen, a lo mejor en los anteriores, ¿verdad? Yo no les hablo solo de mi curso, sino del resto, porque recuérdense que todos, pues, forman una base muy importante para la formación de ustedes como profesionales. Ese es un punto. Luego quiero tocarles otro puntito, que son lo de las tareas. Muchos de ustedes no me han estado cargando tareas, compañeros. Y recuérdense que estos son puntos de ustedes, no son míos. Yo les doy la facilidad e incluso imagínense que nosotros lo trabajamos en clase, pero todavía les doy facilidad de ese ejercicio que yo les dejé del costo de oportunidad, lo hicimos en la clase, ¿verdad? Lo único que ustedes le tenían que completar era su análisis económico, pero relacionado con cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, donde ustedes me dijeran que en un momento cuando nosotros lo hablamos en la clase el domingo pasado, ustedes me dijeron, e incluso hubo una compañera que me dijo, mire, licenciada, yo dejé ir un trabajo porque no me daban la facilidad del horario o el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya sacrificó algo por estar invirtiendo sus horas de estudio, ¿verdad? Entonces, esos son análisis económicos que ustedes tienen que implementar, ¿verdad? Porque ustedes no solo van a agarrar la teoría del libro, no, ustedes tienen que investigar, ustedes se tienen que convertir en personas que investigan, que leen. Miren, yo los entiendo que para ustedes solo el domingo los deja libres, y que básicamente ustedes es el tiempo que tienen para estudiar. Pero yo también estudié trabajando, ¿verdad? Y tenía un niño, entonces son situaciones, un niño pequeño, entonces son situaciones que yo considero que todos podemos hacer un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, yo sí los invito a que por favor cumplan con sus tareas, porque ustedes saben que el sistema no miente. Ahí están sus puntos y en el momento que imagínense tengan una nota de 60, ¿cómo vamos a justificar el resto, verdad? Entonces ya les quedaría nada más un puntito para ganar. Entonces yo sí les invito, ¿verdad? Incluso no sé quiénes se dieron cuenta que hasta les subí un video ahí donde habla mucho de la honestidad y
Y es un video muy bonito, ¿verdad? No sé quiénes ya lo lograron ver. ¿Lo lograron ver, compañeros? ¿Me están escuchando? Disculpen. Sí, licenciada, disculpe, yo no he visto el video. ¿Y el contenido de la clase de hoy? ¿Quién ya lo vio? ¿No lo han visto entonces? ¿No han podido ver el contenido de la clase? ¿Los escucho? Yo no lo he visto, licenciada, no he tenido tiempo. Bueno, Tampoco, muchas Lee. gracias. Bueno, entonces miren pues para todos. Aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a organizar. Porque de hecho les cuento que ya van a venir básicamente las clases ya como que prácticas, ¿verdad? Entonces yo necesito que en el momento en que ustedes ya entren al curso, yo necesito que ustedes por lo menos las presentaciones que yo les he enviado, ustedes ya la hayan leído. ¿Por qué les digo esto? Porque en algún momento es más fácil como que para nosotros comprender un poquito más, ¿verdad? Cuando ya hemos leído algo que ya está por venir. Entonces, yo sí les agradecería que me apoyaran en ese sentido. Yo estaré tratando la forma de ponerles el contenido lo más pronto posible para que ustedes, pues ya para el día domingo me hagan el favor de ya venir empapados, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo ustedes de qué se trata y del procedimiento, entonces aquí ya solo lo vamos a venir a poner a la práctica. Y aparte de eso, recuérdense que se van a estar haciendo los laboratorios y ustedes pues lo van a tener que cargar en la plataforma. Entonces, son situaciones que sí me gustaría así como que hacerles ahí como que un asterisco a esos puntitos, ¿verdad? Para que ustedes de alguna manera pues también estén preparados, ¿verdad? Y también ese día pues ustedes saben y no solo ese día sino otros pues que en el que yo pueda apoyarles y ayudarles pues con mucho gusto. Cuando me escriban y me digan qué dudas puntuales tienen, ¿verdad? Porque si solo me escriben, mira, licenciada, fíjese, tengo duda de tal situación, yo muchas veces, el tema es muy amplio. Entonces, muchas veces yo no sé qué parte del tema es lo que ustedes necesitan aclarar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues yo sí les agradecería mucho. Entonces, no sé si tienen alguna duda o algo más con relación al tema. ¿Alguna duda o algo, compañeros? De mi parte todo claro, Lic. De mi parte no, licenciada, gracias. Muchas gracias a ustedes también. Por favor, cualquier duda que tengan, ustedes saben que yo con mucho gusto estoy acá y en el chat también para poderles ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces dando pie a la presentación, ¿verdad? Al curso. Vamos a continuar básicamente con el tema que teníamos por finalizar. Bueno, primero que nada, habíamos comentado ya en el curso, habíamos hablado en el curso de la semana pasada, habíamos hablado de varios temas, ¿verdad? Básicamente, permítanme un momentito. Hablábamos, el último tema fue de las funciones o roles del hombre económico, ¿verdad? Cuando hablábamos que la familia era, se presentaba en dos panoramas, ¿verdad? Las familias en su calidad de consumidoras de bienes y servicios
y básicamente la empresa se convertía en oferente, en productor o unidad productiva. Pero luego de ello, hablábamos básicamente de dos partes muy importantes que tenemos que tener presentes. Entre ellos hablábamos del valor de uso y el valor de cambio. Habíamos quedado que ustedes me iban a leer esa parte. Vamos a ver qué pudieron encontrar en el texto que tenían que leer y qué dudas les quedaron con relación al valor de uso y al valor de cambio. ¿Los escucho? ¿Los escucho o les pregunto por el listado? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, Rick. Gracias. ¿Alguien me va a apoyar o continuamos? Bueno, por lo visto no leyeron, ¿verdad? Entonces, vuelvo y les recalco. Jóvenes, hay que leer, hay que estar preparados, porque si yo en este mismo instante les digo, necesito que me completen la tarea que está en el portal y súbanmela en este momento, entonces se les va a complicar. Entonces yo sí los invito, ¿verdad? Un llamado muy especial a todos, que por favor se preparen, estudien. Yo como les repito, yo entiendo que ustedes tengan sus ocupaciones, ¿verdad? De hecho, creo que todos estamos en la misma situación, pero recuérdense que el esfuerzo es de todos. Y a ustedes les toca un poquito más, ahí se recuerden, porque ustedes son los que están estudiando. Entonces yo sí les aconsejo que por favor en la medida de lo posible lean, ¿verdad? Bueno, para iniciar hablamos que el valor de uso pues es el grado de apreciación o es la importancia que nosotros le vamos a dar a un bien o un servicio, ¿verdad? Prácticamente para satisfacer algo que realmente sea así como que muy necesario para nosotros, ¿verdad? Que sea una necesidad latente, presente, que sea de suma urgencia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros le vamos a dar un valor real al bien o al servicio que nos está satisfaciendo esa necesidad. Pero también tenemos el valor de cambio. Y es el poder o la capacidad de un bien de ser intercambiado por otro. Y básicamente cuando hablamos de la capacidad, cuando hablamos del valor de uso es por lo que nos va a servir. Y cuando hablamos del valor de cambio, es la capacidad que tiene un bien de ser intercambiado por otro. Como por ejemplo, tenemos la necesidad del hambre. A ustedes, ¿qué les representaría, a qué objeto sería el que les representaría a ustedes un valor de uso? ¿Qué bien o qué servicio? Mejor dicho. Agua potable, ¿no? Los pagos. ¿Con eso vas a saciar el hambre? Ah, no, o sea, no, es que yo me equivoqué entonces de la respuesta. Muchas gracias, pero recuérdese que muchas veces cuando tenemos hambre y tomamos agua se nos apacigua el hambre, ¿o no es cierto? Sí. Bueno, entonces, vaya, pero si a ese vaso de agua usted le agrega un pan, entonces ahí hay un valor de uso, ¿verdad? Porque ¿qué sucede con el pan y un vaso de agua? Usted ya sació su necesidad, ¿verdad? Pero ahora hablemos del valor del cambio. Cuando hablamos del valor de cambio o intercambio, imagínese usted está en un lugar desolado y lo único que encuentra es una tienda donde venden pan y agua. Ahí está el valor de cambio, ¿verdad? Porque usted tiene el efectivo para comprar el pan y el agua,
pero en un lugar lejano, ¿verdad? Que al final de cuentas eso va a saciar unas necesidades que ustedes tienen. ¿Me explico, compañeros? Sí, Lic. Bueno, Sí, licenciada. gracias. Ahora veamos como que otra palabrita muy importante en este caso, ¿verdad? Es la utilidad. Pero la utilidad no lo vamos a ver en función de ganancia, sino que la vamos a ver en función de capacidad que tiene un bien para poder satisfacer nuestra necesidad. Entonces es ahí donde existen dos diferencias, ¿verdad? La primera, y esto por favor para anotar en su cuaderno, ¿cuál sería la relación entre la utilidad y el valor? ¿Y cuál sería la relación entre el valor y la necesidad? Vamos a ver quién me ayuda con esto. Cualquiera de las dos que me responda. Vamos a ver quién me ayuda. Conforme lo que leyeron, ahí van a sacar ustedes su propia conclusión. Porque yo lo que necesito es que me lo concluyan con sus propias palabras. Vamos Por pues. ejemplo, la electricidad. ¿Perdón? Por ejemplo, la electricidad entre utilidad y valor. Ajá. ¿Cuál sería la relación? Pues como según dice la utilidad son útiles para satisfacer las necesidades del mismo. Entonces yo siento de que es algo que necesitamos todos y asimismo pues se le otorga su valor. ¿Y qué tipo de valor le daría usted ahí? El valor de uso. ¿Solo el de uso, Carlos? Bueno, y de utilidad, ¿no? Y de utilidad, ¿cómo así? Recuérdense que tenemos dos tipos de valor. Valor de uso y valor de cambio. Entonces, la relación entre la utilidad y el valor de la energía eléctrica, porque nos sirve para satisfacer una necesidad. Y el valor de uso, por ejemplo, por la noche, ¿verdad? Tenemos que encender la luz porque si no, no vamos a ver. Y el valor de cambio, porque tenemos la capacidad económica para poder obtener a cambio la electricidad. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Quedamos entre esa relación, compañeros? ¿Quedamos claros? Sí, sí. Bueno, y ahora, ¿cuál sería la relación entre el valor y la necesidad? A ver, pues alguien que me quiera ayudar. ¿Podría ser de que sin el valor no se puede satisfacer una necesidad? Exactamente. Porque recuérdense que el valor de uso es el valor que le vamos a dar al bien o al servicio que nos va a servir para satisfacer nuestra necesidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que si no hay necesidad, no hay un valor de uso ni hay un valor de cambio, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay una relación estrecha entre el valor y la necesidad. ¿Estamos claros en este tema, compañeros? Sí. Bueno, Shirley y Carlos tienen un puntito para el día de hoy, ¿oye?
Gracias, Lick. Gracias. Y así vamos a ir jugando prácticamente con los puntitos para que ustedes vayan haciendo su colchoncito. Así que atento el resto, por favor, para que puedan hacer algo ahí que realmente les vaya a favorecer, ¿verdad? Bueno, también hablamos en los temas anteriores, bueno, según la secuencia que trae, ¿verdad? Que en la economía existen también problemas básicos, ¿verdad? Y entre ellos, realmente podemos hablar de 3 puntos muy importantes. El qué y cuánto, perdón, aquí es cuánto, ¿oyen? ¿Qué y cuánto? Luego, ¿cómo? Y luego, ¿para quién producir? Cuando hablamos del qué y cuánto producir, nos enfocamos a la parte económica. Perdón. Nos enfocamos a la parte económica. Que vamos a hablar de esto, ¿verdad? De lo económico. Porque si no sabemos qué y cuánto producir, entonces la economía de la empresa se nos va a ver afectada, ¿verdad? Porque de igual forma, solo hagamos un ejemplo en este momento. Tomemos como referencia Cuilapa, porque ahí está la sede de la universidad. ¿Qué y cuánto? ¿Qué y cuánto? Venimos y decimos que los alumnos del segundo semestre de Administración de Empresas desean producir abrigos de lana importada por la temporada. ¿Creen ustedes que aquí respondemos qué producir? En ese ejemplo. Sí. Bueno, ahora, ¿creen ustedes que valdría la pena producir? Aquí recuérdense que es cuánto, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Creen ustedes que valdría la pena producir unos 100,000 abrigos de lana traída del extranjero? No. No. Bueno, primero hablemos de una situación. ¿Ustedes creen que venderíamos los abrigos de lana en Cuilapa? No. No. Mucho calor. Efectivamente. Esa es la parte, miren, patojos, que radica en el primer problema básico de la economía. ¿Qué? Y no podemos decir que vamos a producir abrigos de lana porque nosotros no somos un pueblo de clima frío. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que bien venimos a producir los 50,000 abrigos de lana, ¿y cuándo vamos a recuperar la inversión? Creo que sería una pérdida. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que radica aquí? Un problema económico. Económico. Exacto. ¿Por qué? Porque realmente lo que va a suceder ahí es que vamos a perder, ¿verdad, patojos? Y que en su momento, sí, es que a las cansadas logramos vender los 50,000 abrigos de lana traída del extranjero, ya se imaginan de un grosor de este tamaño. Entonces, como que realmente, ¿cuándo? Pero ¿cuándo vamos a terminar de producir para volver a dar otra nueva producción, ¿verdad? Entonces, ese será un problema básico. ¿Qué y cuánto producir? Ahora bien,
otro problema va a ser cómo producir. Cómo producir. Pero recuérdense ustedes que en este caso, si dice que pudiéramos vender los 50,000 abrigos, que eso ya sería un problema de carácter técnico, aquí van sumergidos prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo producir? ¿Ustedes creen que con una máquina de coser sencilla, ustedes van a poder producir los 50,000 abrigos que necesitamos para vender? No, No. se necesitarían de varias. Exactamente. Y varias personas todavía. Exacto. Entonces, básicamente, ese es un problema técnico porque no vamos a necesitar una sola maquinita de coser, ni solo ese tipo de máquina, sino que para la producción se necesitan máquinas industriales, ¿verdad, patojos? Entonces, de igual forma, vamos a tener que utilizar más personal. Entonces, tomando en cuenta esta situación, ahí básicamente también existe un problema básico de la economía. Y cuando hablamos para quién producir, ¿creen ustedes que ya identificamos que va a ser para Cuilapa que vamos a producir? Sí, ahí se especifica que no es para Cuilapa. Exactamente. Y miren, ¿será que nuestra sociedad estará acostumbrada a utilizar esos abrigos de este tamaño de grosor? No. No. Entonces, ahí hay otro problema fundamental que nos dice para quién producir. Sí, imagínense, nuestra sociedad en Cuilapa lo que usa son shortcitos y blusitas de manga porque el calor es fuerte, ¿verdad? Que el clima de nosotros es cálido. Aún haya lluvia, ustedes saben que un abrigo de esa magnitud no la vamos a poder utilizar, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo resaltan los tres problemas básicos de la economía, que todo va a repercutir básicamente en el plan económico. Si previo no sabemos cómo vamos a hacer para producir y también para quién se va a dirigir la producción. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? No, Lic. Bueno, muchas gracias. Ahora hablemos de la reestructuración de los problemas básicos de la economía desde el punto de vista microeconómico. ¿Por qué hablamos de microeconomía, patojos? ¿Por qué hablamos de microeconomía, compañeros? Porque vamos a empezar un negocio. Exactamente, y va a ser a nivel regional, ¿verdad? Entonces, si ya fuera a nivel macroeconómico, entonces sería a mercados fuera del país, ¿verdad? A mercados internacionales. Pero ahorita básicamente nosotros estamos enfocados nada más en nuestra región o en nuestro país. Como bien hablábamos, ¿verdad? Existen prácticamente problemas básicos de carácter interno. Y entre ellos hablamos del qué producir. Y aquí pues la mayoría de empresas van a asumir su propio riesgo, ¿verdad? Al invertir en X proyecto. Pero también está en su derecho de tomar la decisión que le parezca apropiada. Y aquí es donde se manifiesta el libre mercado que nosotros tenemos dentro de la economía, ¿verdad? Imagínense, continuemos con el caso de los abrigos, ¿verdad? Si usted como empresa realmente está convencido que aquí en Cuilapa no hay un lugar donde vendan ese tipo de abrigos, usted está en toda su libertad de decidir qué va a producir.
Pero como una persona sensata, si no quiere ver afectado su punto económico, entonces tiene que producir lo más apropiado a la región. Por ejemplo, ¿ustedes qué producirían en Cuilapa? En lugar de esos abrigos, de este grosor de lana. Helados. Bien, Shirley. Sí, comemos muchos helados. Por el clima, ¿verdad? A ver, ¿qué más se les ocurriría a ustedes? Ropa, pero ropa sí, más simple o sencilla, de tela delgada. Sí, Como por igual. ejemplo, shorts cortos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más creen que podríamos? Shorts, licenciado. Sí, también, muy bien. ¿Qué más? Y camisa y blusas así como con tirantes. Sí, muy bien. Serían de tela más liviana, ¿verdad, chicas? Tampoco vamos a producir unas blusas de seda que se nos pega al cuerpo si a cada ratito andamos sudando, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo existe en el que producir que las empresas, aunque asuman su responsabilidad y su propio riesgo, pues también van a analizar de qué forma no les va a repercutir de una manera impactante en su economía, ¿verdad? Entonces, por eso es un problema el que producir de carácter interno. Pero también no vamos a dejar de lado cómo producir, ¿verdad? Por ejemplo, como dice la diapositiva, calidad y número de recursos. Porque también tenemos que hablar del recurso humano, tal y como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que con una máquina de coser, ustedes no iban a producir los 50,000 abrigos que se tenían previstos, ¿verdad? Sino por el contrario, necesitaban tener más maquinaria, pero que fuera acorde a la necesidad de producción y también la mano de obra, ¿verdad? Humana que les iba a servir a ustedes para salir a producir. O sea que una empresa siempre deberá emplear eficiente y eficazmente para lograr el éxito. O sea que en este caso, las personas que vayan a utilizar para la producción tienen que ser personas que realmente conozcan el trabajo. Por ejemplo, continuamos con el ejemplo, ¿verdad? Del abrigo. En esta parte, ustedes del cómo producir, ¿emplearían a un zapatero? No. No. ¿No? ¿Están seguros? ¿A un zapatero para la fábrica que estábamos hablando? Sí, ¿O no? la producción de abrigos. No. No. No, claro que no. ¿Costurero? No. Conozca de las máquinas que se van a utilizar. ¿Perdón? Claudia, me está hablando, ¿verdad? Una persona que conozca las máquinas que se van a utilizar, una costurera. Una costurera, un sastre, ¿verdad? Porque de igual forma un zapatero, aunque sepa que porque ellos manejan, si son zapateros industriales, manejan máquinas de costura, pero no de costura de ropa, sino de costura de zapatos, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que identificar realmente cómo producir, ¿verdad? Tanto en el recurso humano, como en el recurso material, como en todo sentido, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y de carácter externo, porque hay 2 puntos de carácter interno y 2 puntos de carácter externo. Hablamos cuándo producir. O sea, aquí es donde realmente vamos a ver qué cantidad es necesaria, la que justifica la inversión del empresario. Pero también aquí se va a ver marcado el tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ustedes saben que en la playa siempre es época de verano, llueva o no llueva, siempre hace calor. Entonces, ¿cómo vamos a agarrar nuestros 50,000 abrigos si los vamos a llevar a la playa? O sea, no es necesario, ¿verdad? Para todos. Entonces, primero por la época y segundo, porque realmente la cantidad
no es necesaria. Imagínense que solo la llevemos en una sola talla. Entonces, ese es un problema, ¿verdad? Ese es un problema. Ahora hablemos para quién producir. Persigue distinguir rasgos no evidentes de población consumidora que permita acertar con precisión de la demanda. Imagínense si solo hacemos abrigos de mujer para talla S y si en nuestro lugar predominan más los hombres que las mujeres. ¿Creen ustedes que tendríamos un éxito o un fracaso? Un fracaso porque no se venderían igual. Sería de producir para hombre y mujer y en diferentes tallas. Exactamente, porque imagínense, tal vez porque todo eso tiene que ver, ¿verdad? Las investigaciones que nosotros nos encarguemos de hacer para saber qué producir, cómo, cuándo, para quién y qué cantidades, ¿verdad? Porque tenemos que identificar primero qué existe más, si existen hombres o existen mujeres. ¿Y quién compra más, un hombre o una mujer? Las mujeres. Una mujer. Exactamente. ¿Qué Eso manda? tenemos por un año. Casi no le escuché, perdón. Que las mujeres compran más. Por lo regular, ¿verdad? Porque recuérdense que muchas veces las amas de casa son las que llevan el control del presupuesto del hogar, ¿verdad? Entonces es ahí donde se concentra, aunque el hombre sea el generador de los ingresos, pero la mujer es la que la mayoría de veces los invierte, ¿verdad? Entonces, precisamente por todo esto, es que es de carácter externo para quién producir. Entonces, básicamente, este sería una de las 3 grandes preguntas que nos deberíamos de responder, ¿verdad? En el momento de que se active la microeconomía, ¿verdad? Y por los 3 problemas que la economía básicamente presenta, ¿verdad? Por los problemas económicos. ¿Estamos claros hasta aquí, compañeros? Sí, licenciada. Bueno. Ahora continuemos con el otro tema. Continuemos hablando de las soluciones de los problemas económicos. Bueno, cuando hablamos de microeconomía, ustedes saben que nos referimos a todo lo que es local, departamental y nacional, ¿verdad? Pero también hablamos de 2 entes económicos que se presentan de forma individual. Y hablamos de las familias y hablamos de las empresas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Prácticamente cuando hablamos de las soluciones a los problemas económicos, es porque realmente hemos verificado antes el comportamiento de los consumidores y de los productores individuales, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando hablamos del comportamiento de los consumidores, ¿a quiénes creen ustedes que se refiere? ¿A quiénes creen ustedes que se refiere el comportamiento de los consumidores? A ver, a las familias. Son las que compran. Exactamente, a las familias. Porque también las familias se convierten en consumidores. Y también hablamos de los productores individuales. Y cuando hablamos de los productores, ¿a quiénes creen ustedes que nos referimos? Empresa. A las empresas, exactamente. Entonces, cada individuo considera un dato conocido, ¿verdad? Y aparte de eso,
pues también el precio y la cantidad de los bienes que compra o vende. Estas variables pues son fundamentales, ¿verdad?, en la solución de los problemas económicos. Y para ello, pues básicamente iniciamos hablando de lo que es el análisis económico. Y cuando hablamos de un análisis económico, es aquel que nos permite observar el aprovechamiento más racional de los recursos escasos en la solución y satisfacción de las necesidades del ser humano bajo un lente más particular, o sea, de forma individual. Cuando básicamente hablamos de un análisis económico, vámonos a enfocar al costo de oportunidad. ¿Qué pasó ahí con ustedes? ¿De qué se dieron cuenta, chicos? A ver, pues coméntenme. ¿De qué se dieron cuenta en la elaboración de su costo de oportunidad? De lo que invertimos. De lo que han invertido. O sea, de esto, miren, jóvenes. Miren. Del aprovechamiento más racional que ustedes tuvieron con la inversión del dinero que han empleado en su estudio. Entonces, ¿qué pasa aquí en este análisis económico? Cuando ya hablamos de familias y empresas. Aquí nos va a permitir observar el aprovechamiento más racional de los recursos escasos. Y uno de los recursos uno de los recursos escasos es el dinero, ¿verdad? Entonces, en la solución y satisfacción de las necesidades del ser humano bajo un lente más particular, o sea, de forma individual. Pero existen áreas para realizar el análisis microeconómico. Este tema está básicamente de la página 59, que es lo que vamos a ver hoy, hasta la página número 71, por si tienen sus libros en la mano, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan dándole una ojeadita también y que en cualquier momento pues puedan intervenir para solucionar sus dudas. Recuérdense que yo aquí lo hago de una forma así como que resumida de lo más importante, ¿verdad? Entonces, cualquier duda ustedes me la pueden consultar. ¿Estamos de acuerdo? Licenciada, perdone, ¿de qué página? ¿Cuál dijo? Está básicamente de la página 61, el tema, a la página 71. Ah, va, gracias. Bueno, cuando hablamos de áreas para realizar el análisis microeconómico, primero que nada, nos tenemos que ir a analizar el comportamiento de los consumidores y de los productores. ¿A qué se refiere acá? El comportamiento de los consumidores y de los productores. Es, por ejemplo, cuando ya han resuelto sus problemas económicos, ¿verdad? Del qué y cuánto producir, cómo producir, para quién producir. Y el comportamiento de los consumidores es en el que, por ejemplo, hablamos de Cuilapa, que el comportamiento de las personas que viven allá no tan fácil van a venir y van a comprar un abrigo, sino por lo que sugería el compañero, ¿verdad? Sino que ropa así como que de uso más cómodo y de telas más livianas, ¿verdad? Entonces, ese es un comportamiento, ¿verdad? Una característica que tenga tanto el consumidor como el productor, ¿verdad? El mercado como institución social y el precio como unidad de medida por la que se intercambia un bien con otro. Cuando hablamos del mercado, se refiere a todas aquellas personas que van a ofrecer, ¿verdad? Básicamente en una sociedad. Y el precio, básicamente la unidad de medida que nosotros vamos a tener lista para intercambiar un bien por otro. ¿Estamos de acuerdo?
¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, licenciada. Ah, bueno, muy bien. Cuando hablamos de la interrelación entre los diversos mercados y los precios del sistema, ahí es cuando ya se han puesto de acuerdo los productores en la cantidad que van a vender y los consumidores en la cantidad que van a comprar, ¿verdad? Entonces ahí existe un mercado con los precios del sistema porque ellos ya se pusieron de acuerdo a cómo vender, ¿verdad? Entonces ahí es donde básicamente se enfoca el análisis microeconómico, ¿verdad? Ahora bien, también existe como un punto muy importante los factores de la producción. Y entre estos factores tenemos los recursos naturales, tenemos el trabajo, tenemos el capital y tenemos la capacidad empresarial. Hablemos de ello. Como parte del análisis del funcionamiento de la economía de mercado, categorías que corresponden a la teoría económica subjetiva. Y estas básicamente van a ser las partes del análisis del funcionamiento de una economía. Y hablemos del recurso natural. Cuando hablamos del recurso natural, dice que es el conjunto de bienes que la naturaleza proporciona y que participa en el proceso primario de producción. Como por ejemplo, ¿qué sería para ustedes, compañeros? Un recurso natural. ¿Los bosques, licenciada? Pero en sí el bosque lo va a transformar o algo que tenga el bosque. ¿Los árboles? Exactamente, ese es un recurso natural que lo vamos a transformar y que nos va a dar como resultado un producto final, ¿verdad? ¿Sí, Shirley? Los animales. ¿Como qué, Shirley? ¿Como cuál, mejor dicho? Las ovejas. ¿Y qué va a extraer de la oveja? La lana para hacer abrigos. Exactamente, así es, ¿verdad? Entonces, imagínense, hasta la naturaleza nos brinda esa oportunidad de los animalitos para poderlos transformar. E incluso si hablamos de los animalitos, hasta las pieles, ¿verdad? Porque recuérdense ustedes que hasta de los cocodrilos hacen botas de piel de cocodrilo. ¿O no es cierto? Sí. Entonces, imagínense, son una serie de cosas que los recursos naturales nos brindan, ¿verdad? Que son bienes que la naturaleza nos está proporcionando para participar en ese proceso que nos dé como resultado un producto, un bien final, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante entre los factores de la producción, los recursos naturales. Ahora hablemos del trabajo. En sí el trabajo es catalogado básicamente como un esfuerzo físico o mental, ¿verdad? Que el hombre en función de obtener bienes satisfactorios más adecuados. Si hablamos del trabajo y es un esfuerzo físico o mental, esto no quiere decir que como trabajo no siempre vamos a estar en un campo, ¿verdad? Labrando o haciendo actividades agrícolas, ¿verdad? Sino que también hay de índole mental. Imagínense todos aquellos que trabajan tras un escritorio, pero tienen que ocupar su mente, ¿verdad? Para poder desarrollar o desempeñar una actividad como el trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una serie de clasificaciones, pero que en función del esfuerzo van a obtener bienes satisfactorios, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué bien satisfactor tendríamos por el esfuerzo físico y mental que realizamos? El dinero. ¿Será el dinero? ¿Cómo se le llama a lo que ganamos por hacer un trabajo? Muchas veces no es solo dinero, sino también la satisfacción. También, pero más que todo aquí, por el esfuerzo, ¿verdad? Podemos tener un sueldo, un salario, una satisfacción, porque usted ya demostró que pudo hacer algo, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es en función del trabajo. Cuando hablamos del capital,
¿Qué se les ocurre a ustedes cuando hablamos de capital? Si estamos hablando de la solución de los problemas económicos. A ver, pues, ayúdenme. Cuando hablamos de los factores, básicamente. Podría ser el Como un dinero. recurso. Aquí va, tal y como me dijeron las compañeras, el dinero y el recurso, ¿verdad? El capital es sinónimo de dinero, sinónimo de recurso, efectivamente. Pero es el instrumento o la riqueza tangible, ¿verdad? Que coadyuvan, o sea, está a la par, que ayudan a la tarea del hombre en la transformación de los recursos naturales, ¿verdad? Entonces el capital va a ser todo aquello que nos va a ayudar para dar como resultado, ¿verdad? Un producto final, ¿verdad? Como por ejemplo, si no tenemos capital y estamos produciendo un escritorio, ¿creen ustedes que lo vamos a poder producir sin capital? Si ya se tiene la madera, pues. Y si vamos a hacer el escritorio, estamos hablando de los escritorios que utilizamos en la escuela, ¿verdad? Recuérdense que tenemos que comprar metal porque le tenemos que hacer la estructura al escritorio. Tenemos que comprar los tornillos, ¿verdad? Tenemos que básicamente pagar el esfuerzo físico o mental que una o varias personas utilizaron. Entonces, por ende, el capital coadyuva a la tarea en la transformación de los recursos naturales. O sea que también es importante, ¿verdad, para todos? Y cuando hablamos de la capacidad empresarial, es el espíritu emprendedor del hombre que mueve, combina y anima los demás factores de la producción. ¿Qué pasa aquí con la capacidad empresarial? Con la capacidad empresarial, básicamente, nos vamos a ver enfocados en la forma en que vamos a negociar nuestro producto final, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve haber invertido nuestras horas en los recursos naturales, en el trabajo, en el capital, si lo que vamos a producir lo vamos a poner en una bodega? Entonces, también la capacidad empresarial se necesita acá porque tenemos que recuperar los recursos que hemos invertido. Tenemos que recuperar el capital y aún así las ganancias para poder pagar el trabajo, para poder comprar más recursos naturales, ¿verdad? Entonces, básicamente, como ya se dieron cuenta, esos son los factores más importantes de la producción. Luego, las familias, bajo el supuesto que son propietarias de los factores de producción, los ofertan en el mercado y las unidades productivas, o sea, las empresas los demandan para ser utilizados en el proceso productivo. ¿Ustedes creen que los arbolitos que van a encontrar en un bosque los puede tomar cualquier persona? ¿Qué opinan? No, si está en una propiedad privada, ¿no? Exactamente, porque ya estamos en un país capitalista donde se marca la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, de igual forma lo tenemos que ir a comprar. O las ovejitas que decía Shirley, ¿verdad? ¿Ustedes creen que allá la vamos a ir a encontrar en un campo, en un bosque? No, no la vamos a encontrar, la vamos a encontrar con un propietario. Exactamente, los vamos a tener que ir a buscar con una familia, ¿verdad? Hablemosle así, que tiene crianza de ovejitas, pero que nosotros necesitamos las ovejitas para quitarles la lana, ¿verdad? Entonces, he ahí el punto, este punto de prácticamente de los factores económicos. También aquí ya se mencionan dos palabras muy importantes que más adelante las vamos a ver y que hasta ustedes van a hacer los propios cálculos de ello. Cuando hablamos de la oferta y de la demanda, solo se materializa mediante un acuerdo de intercambio por algo que satisfaga
a sus propietarios y que únicamente va a ser el precio, o sea, el dinero, a cambio de algo que satisfaga lo demandado o un uso. El valor de intercambio es el precio, un valor o una remuneración. Cuando hablamos de la oferta, es todo lo que nos ofrecen, todo lo que hay en el mercado para comprar, ¿verdad? Y cuando hablamos de la demanda, es todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para satisfacer nuestras necesidades. Por eso prácticamente en los factores de producción se ven marcadas estos dos temas. Ahora hablemos de las remuneraciones a los factores de la producción. Cuando hablamos de rentas, es el pago al factor de los recursos naturales. Como por ejemplo, menciónenme por qué pagarían una renta ustedes, compañeros. Bueno, digamos, en el campo se da mucho la renta, digamos, de los terrenos donde cultivan. Ajá. Muy bien. Ese sería un ejemplo. ¿Algo más? Viviendas también alquilan. Bueno, rentan. Muy bien. ¿Quién más me puede ayudar? Instalaciones donde se establece la empresa. ¿Qué manda? Casi no Las se... instalaciones donde se establece la empresa. También sería un pago al factor de los recursos, porque recuérdense que eso les va a ayudar. Pero esos ejemplos están muy bien. Básicamente, cuando hablamos del pago al factor de los recursos naturales, supóngase, si nosotros como empresa necesitamos madera, y hay un terreno donde hay mucha madera, nosotros pagamos una renta por ello. Y como decía el compañero con anterioridad, cuando producimos granos básicos, ¿verdad? En la agricultura se da mucha esta situación porque pagan una renta por los terrenos que les proporcionan para el cultivo de sus granos básicos, ¿verdad? Y esos son recursos naturales. Ahora bien, pasemos al otro factor, a la otra remuneración que serían los salarios. Pago o remuneración del factor trabajo. Como por ejemplo, ¿qué sería, compañeros? Bueno, el salario creo que sería lo que se le paga a los trabajadores de la empresa. Exactamente, por todo aquel esfuerzo físico o mental que llevan a cabo para sacar adelante una tarea, ¿verdad? Entonces, eso sería un salario, la remuneración, el pago, o sea, la compensación económica al esfuerzo físico o mental que realizaron por llevar a cabo una tarea, ¿verdad? Por ejemplo, el pago que les dan a ustedes, nos dan, ¿verdad? Mensualmente por cumplir con una labor, ¿verdad? Ahora bien, hablemos de los intereses. Riqueza que sirve como medio de transformación que tiene un desgaste y se debe de pagar por ese desgaste. ¿Qué ejemplo me pueden proporcionar aquí, compañeros? Noemí Rodríguez, ¿qué me puede mencionar en esta parte? ¿Noemí está por ahí? Sí, licenciada. Vale, coménteme, ¿qué idea me puede dar o qué ejemplo me puede dar en esta parte? Por ejemplo, licenciada, una empresa. Una empresa ya sea de cultivos, de verdura y fruta. Pero ¿en qué sentido me pagaría usted un interés? ¿Por el trabajo que realiza o no? Ahí me pagaría, ahí en este caso yo le pagaría un salario. Ajá.
Entonces, ¿cuándo me pagaría un interés usted? Cuando básicamente nosotros utilizamos un dinero, ¿verdad? Que realmente sirvió para producir, o sea, un dinero de otras personas que nosotros utilizamos para nuestro propio beneficio. En un préstamo podría ser. Exactamente, en un préstamo podría ser. Licenciada, en las rentas se podría incluir los impuestos que se pagan al Estado. Recuérdese que cuando hablamos de rentas es cuando vamos a pagar por los recursos naturales que estamos utilizando. O sea, por la materia prima, digámoslo así, ¿verdad? Ajá. A eso se refiere. Está bien. Bueno, ahora hablemos de beneficios. Recompensa que obtiene el empresario por su gestión. ¿A qué creen ustedes que le llamamos beneficio? También recibe el nombre de utilidad o de ganancia. ¿A una inversión? ¿Creen que podría ser a una inversión que le llamamos beneficio? No, sería como que un valor monetario. Sí, es un valor monetario que lo obtuvimos de la ganancia de haber vendido nuestro producto final. Sí, de una venta. Exactamente, así es, de una venta. Por eso se le llama utilidad o también se le llama ganancia. ¿Ya? Y cuando hablamos de los recursos naturales, o sea, estos son factores de la producción, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los recursos naturales, la remuneración de los recursos naturales van a ser las rentas. ¿Ya? Aquí, miren. Esta es la remuneración de los recursos naturales. Cuando hablamos de la remuneración del factor de la producción del trabajo, entonces vamos a tener a cambio salarios. Cuando hablamos de remuneración del factor de la producción capital, vamos a tener a cambio intereses. Y cuando hablamos del factor de la producción de la capacidad empresarial, recuerden ustedes que hablamos sobre eso, ¿verdad? Que también se necesitaba salir a vender nuestro producto. Entonces, para ello vamos a obtener beneficios. Entonces, básicamente, así como hay factores de la producción, también cada uno de ellos tiene su propia remuneración. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, compañeros? Sí, licenciada. ¿Todos? Sí, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces aquí está lo que les explicaba con anterioridad. Miren, los factores de la producción, remuneración, de acuerdo a la teoría económica, el análisis económico. Del factor de producción va a ser de los recursos naturales va a ser la renta. Del trabajo va a ser el salario. Del capital va a ser el interés y de la capacidad empresarial van a ser los beneficios. Bueno. Cuando hablamos del seguimiento del análisis microeconómico, existe un modelo simplificado del funcionamiento del sistema económico del mercado. Y es aquel que permite visualizar en su conjunto todas las variables expuestas actuando simultánea y armónicamente para entender el funcionamiento del sistema económico, ¿verdad? Pero entre ellos hay supuestos a considerar en el funcionamiento de este sistema. Por ejemplo, la participación de los entes económicos. Y siempre vamos a tener como participantes, como es microeconomía, a las familias o consumidores.
como unidad familiar y a la unidad productiva individual o a las empresas, ¿verdad? Las familias son las propietarias de los factores de la producción, ¿sí o no? Se podría decir que sí, porque de ello depende qué producto y cuánto vamos a vender. El recurso natural, básicamente, ¿verdad, Shirley? Sí, porque estudiando cuánto va a comprar cada familia o las personas que van a comprar, eso mismo vamos a producir y lo mismo vamos a usar de recursos. Exactamente, porque imagínense ahora, hablemos de su ejemplo de las ovejitas, ¿verdad? Supónganse ustedes, ahorita en este caso, nosotros vamos a decirle a alguien, miren, necesito 5,000 ovejitas y el pobre señor se pone a comprar ovejitas por todos lados. Cuando nos sale más barato sustituir la lana sintética por la lana natural, entonces ahí como que ya hay un desfase, ¿verdad, Shirley? Y a todos, ¿verdad? Por eso las familias son las propietarias de los factores de producción. También se habla de una economía cerrada. ¿Por qué hablamos de una economía cerrada? Porque básicamente solo entre ellos circula los factores de la producción. No hay ahorro o acumulación de capital porque ellos no lo tienen, ¿verdad? Sino que lo hacen para su diario vivir. Y no hay participación del Estado o gobierno en las decisiones de este tipo de economía. ¿Por qué? Porque ellos saben en qué momento van a producir, en qué momento van a vender, tal y como dice Shirley, en qué momento van a saber cómo, cuándo y a quién le van a vender, ¿verdad? Y cuánto. Entonces, por lo tanto, esto no tiene mayor participación, ni el gobierno, ni las decisiones que se vayan a provocar de la economía, ¿verdad? ¿Me explico, compañeros? ¿Me explico, jóvenes? Sí, Lick. Sí, Lick. Bueno, Sí, muchas Lick. gracias. Para ello, también se encuentran varios flujos o varias corrientes. Son 3, miren. Están los flujos de corriente real, están los flujos de corriente nominal y están la caracterización de los flujos real, nominal o monetario. Para ello, la tarea de hoy van a ser 2 tareas. Estamos basados, la primera tarea es que van a tener que hacer, les va a aparecer en el portal, básicamente, me van a tener, bueno, ahí se las voy a colgar. Ustedes van a recibir las instrucciones, pero más que todo, vamos a tener que hacer una infografía, ¿verdad? Tal y como me hicieron la primera. ¿Se recuerdan que ya hicimos una? Sí. Vale. Pues ahora, tomando en cuenta que ustedes ya tienen experiencia en ello, porque no solo en este curso lo han elaborado, sino que básicamente ustedes ya lo elaboraron en otros cursos, ¿verdad? Pero haciendo un paréntesis en esto de las tareas, por favor, tomen en cuenta que la infografía, esta va basada por medio de caracteres o de dibujos o algo que a ustedes les represente del tema que estamos hablando. Sin embargo, en la anterior, ustedes lo que me hicieron fue que me hicieron imágenes, ¿verdad? Me hicieron unos círculos, me lo hicieron una especie de mapa mental. Y yo también les colgué un video a ustedes para darle algunos pasos cómo se elabora. Entonces, en esta parte sí la van a tener que realizar como se debe, ¿verdad?
porque ya no me van a pegar círculos, ya no me van a hacer líneas, sino por el contrario lo van a representar como realmente se debe. En este caso cuesta 1 punto, pero si no está correcto, entonces no van a tener su punto, ¿verdad? Entonces traten la manera de hacerlo bien hechito para que ustedes no se les dificulte. Básicamente aquí va a entrar los temas de la clase número 6, o sea, de las diapositivas anteriores que vimos, más estas diapositivas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lic. Sí. Bueno. Y la tarea número 2 es que me van a tener básicamente me van a tener que elaborar qué significan estas rutas. Miren, compañeros. En el libro está una explicación breve de qué es lo que significa cada flujo, ¿verdad? Por ejemplo, en el flujo de corriente real, podemos decir que parte de las unidades familiares, o sea, de aquí, miren, compañeros, de las unidades familiares, quienes ellos producen una oferta, o sea, que nos ofrecen, ¿verdad? Y que básicamente nos ofertan, y entre ellos tenemos los factores de producción. Están los recursos naturales, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. Pero con los factores de producción, ellos básicamente nos encierran en la demanda y que dan como resultado las unidades productivas, dando de nuevo una oferta. Y que cuando crearon la oferta, ellos vinieron y lo consolidaron en bienes y en servicios para satisfacer nuestras necesidades, y que nuevamente dio como resultado la demanda para satisfacer las necesidades de las unidades familiares. ¿Ya? Entonces, de esta forma es que ustedes van a tener que darle la interpretación a cada uno de los flujos o de las corrientes. Porque si se darán cuenta, miren, aquí en la corriente real inician de las unidades familiares y ahí finalizan. Pero en la corriente nominal, si se darán cuenta, parten de las unidades familiares, pero del lado contrario. Miren, miren esto. Miren. Y ya nos están hablando de las remuneraciones. Sin embargo, en el otro nos hablaron de los factores de la producción. Pero en el del flujo de corriente nominal nos hablaron de la remuneración de los factores de la producción. Cuando se dio una renta, cuando se dio un salario, cuando intereses y cuando fue un beneficio. Pero porque hubieron unidades productivas. Y para finalizar con los flujos de corriente real y la corriente nominal, si se darán cuenta, miren, están aquí. Miren, pero este es el flujo de corriente nominal. Pero aquí está el flujo de corriente real. Entonces van a tener que leer y van a tener que investigar para darle el sentido a la caracterización de los flujos. ¿Me explico, compañeros? Disculpe, licenciada, esto hay que darle una definición a cada concepto. No, les estoy diciendo que interpreten. Ah, con nuestras propias palabras. Con sus propias palabras, pero basados en la teoría. En la teoría, así como en este flujo corriente real, está la unidad de familiares, dice, ¿verdad?
Sí. Unidades familiares, y ahí viene la oferta. Y ahí vamos a los porque factores de la tiene que producción, seguir la demás. ruta que le está dando el flujo, mire. Y tiene que explicar qué significa todo esto, pero tiene que basarse en la teoría y eso está en el libro. La teoría. ¿Alguien más tiene No otra va a subir a duda? la plataforma. ¿Qué manda? Las instrucciones siempre las va a subir a la plataforma. Sí, siempre las subo en la plataforma, ya en un ratito ya las tienen. Porque Ah, esa yo de siempre, todos los domingos después de clase, yo se las cargo. Gracias. No hay pena. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna otra duda? No, licenciada. Bueno, ¿quedamos claros en ese punto, compañeros? De mi parte, sí. Muchas gracias, Shirley. ¿Alguien más? De mi parte todo claro, licenciada, gracias. Bueno, Noemí, gracias. ¿El resto, compañeros? Todo claro, Todo licenciada. claro, Liz. Muchas gracias, Rosy, muchas gracias. No sé si les queda alguna otra dudita para que no se les vaya a escapar algún detalle. ¿El resto? No, licenciada, ninguna. Gracias. No, gracias. Bueno. ¿Estamos bien hasta ahí entonces? No se salgan porque siempre les estoy tomando el registro, por favor, de los que finalizamos en el curso. Habían 26 hace un ratito, ahorita ya hay 25. ¿Alguien más? Licenciada, una pregunta. Sí, Rosalinda. Con respecto a la tarea también de la infografía, que va a ser a base de los temas, ¿verdad? Sí. Pero usted cuando está hablando de una infografía, solo quiere imágenes que representen cada tema. Exactamente. No quiere contenido. No, contenido no. No lleva contenido, solo lleva la imagen de lo que usted me quiere decir. E incluso no lo va a dejar escueto, ¿verdad? Sino que cada imagen me va a decir qué representa. Lo que no me va a decir es qué significa todo el tema que usted ha colocado en una imagen, ¿verdad? Bueno. Esa era mi duda, licenciada. Muchas gracias. Qué pena, Rosalina, a sus órdenes. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Licenciada, perdone. Marlene. El análisis del flujo o corriente real, eso es o sea, yo entendí, obviamente es la interpretación del flujo, pero según como está ahí, obviamente, ¿verdad? Sí. Pero ese flujo está en el libro, o usted nos va a subir. No. Bueno, aparte que ya está en el material de aprendizaje, yo ya se lo subí. Pero en el libro hay una breve explicación y basado en la teoría que tengan en el libro o que ustedes logren investigar, esa interpretación me tienen que dar con los flujos. Ya, pero solo va a ser un flujo. No, son 3, por eso estaba usando las diapositivas. Sí, es que yo pensé que estaban incluidos los otros 2 en el primero que nos dio. No, mire, está el primero que es el flujo de corriente real, el segundo el flujo de corriente nominal y el tercero el flujo de corriente real y el flujo de corriente nominal. Ok. Bueno, muchas gracias. No tenga pena, a sus órdenes. Por favor, pregunten, así no se quedan con duda. Licenciada, en el último flujo ya participan los 2 anteriores, ¿verdad? Exactamente, es la unión de los 2 anteriores, Shirley, fíjese. Es la unión.
Entonces ahí es donde básicamente ustedes van a encontrar la diferencia y por qué se completa se complementa uno al otro. Ajá. Ahí es en el tercer flujograma. Sí, licenciada, gracias. No tenga pena, sus órdenes. Por favor, pregunten. No se queden con duda para que ustedes no vayan a tener problemas durante hagan la elaboración de su tarea, ¿sí? Recuérdense que me la tienen que enviar en un solo archivo. Un archivo Word. En el que ustedes deseen, ¿verdad? Si quieren un cam scanner, pero recuérdense que de preferencia mejor si me lo mandan a través de sus computadoras porque en el celular no se ve la tarea. Otra pregunta, yo no mucho he entendido de... Walter, viera que casi no le escuché. Dice en el primer flujo, en el flujo real, oferta, ahí tengo, no mucho leyente, oferta es todo lo que ofrece, ¿va? Tengo que dar una breve explicación con mis palabras, de ahí me corro a los factores de la producción y ahí a la demanda, no es así. No, porque le va a salir muy grande. Mire pues, lo primero que tienen que hacer es que se tienen que referir a leer la teoría. ¿Ya? ¿Qué significa todo esto? Le va a decir, ¿verdad? Que cuando las unidades familiares hacen esto, van a lo otro y lo otro. Entonces, ahí les va a dar una breve explicación y tienen que documentarse más si no no sustenta solo lo del libro, ¿verdad? Porque es poco. Entonces, ahí usted me tiene que decir qué significa todo lo que está, pero en un todo, lo del flujograma. Porque le habla de las unidades familiares, o sea, son las familias, ¿verdad? Le va a hablar de la oferta, de los factores de la producción, de la demanda, de las unidades productivas, otra vez que pasa con la oferta y que por último termina la demanda y nuevamente llegaron a las familias como consumidores. Gracias. No tenga pena. No se queden con duda, hagan sus preguntas, no tengan pena, por favor. Licenciada, perdone, las interpretaciones son a base de imágenes. Pero, ¿estamos hablando de la infografía? Ajá, sí, exacto. De la infografía sí son las imágenes. Ahora, de los flujos, tienen que pegar el flujo y le tienen que dar su interpretación, porque esos son dos temas totalmente diferentes y tareas diferentes. Ah, ok. ¿Alguien más? La fecha de entrega, perdone, licenciado. El próximo domingo, a la medianoche. Está bien, gracias. No te da pena, Fabiola. ¿Tienen alguna otra duda, mis amigos? Licenciada, perdone, es que fíjese que a mí por rato se me va la señal. No tenga pena, Brenda, cuenta. Pero de la infografía, ¿de qué tema comienza? Les expliqué que era de las diapositivas que finalicé de explicarles hoy cuando iba el valor de uso, el valor de cambio y la utilidad. Serían esas diapositivas de la clase anterior más estas de esta nueva clase. De la clase anterior y de esta clase. Sí. Ah, está bien, licenciada, muchas gracias. Sin pena, sus órdenes, Brenda. ¿Alguien más, jóvenes? Sin miedo, sin pena, no se preocupen. Licenciada, ¿la infografía va a ser una sola o podemos hacer una de la clase 6? No, es una sola, de la clase 6 y de la clase 7. Ah, gracias, licenciada. No tenga pena, Claudia, que si no se les hace muy cargado, porque tendrían que ser 2 infografías. ¿Ya no más preguntas? ¿Estamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, licenciada. Gracias, Shirley. Sí, licenciada.
Gracias, Fabiola. ¿Ya no queda ninguna duda? No, licenciada, ninguna. Bueno, entonces, por mi parte, hasta aquí dejamos la clase. Si Dios quiere, nos reunimos nuevamente el próximo domingo. Por favor, siempre cuídense bastante. Guárdense unos a otros, ¿verdad? Y que Dios primero, pues podamos estar nuevamente reunidos el domingo. Ahí se recuerda que tienen tarea y en unos momentos, pues va a estar de nuevo, en unos momentos va a estar cargada, ¿verdad? La tarea en la plataforma para que ustedes pues ya tengan las especificaciones. Si no hay nada más que comentar, pues yo hasta aquí lo dejo y les deseo que tengan una excelente semana. Y primero Dios, pues nos estaremos reuniendo el próximo domingo. Que Dios me los bendiga y que pasen buena tarde, noche. Muchas gracias, licenciada. Linda noche. Adiós.